Hola, buenas a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo un caso nuevo, espero que os guste un montón. Nada, deciros que por favor suscribiros a mi canal si os gusta la temática, lógicamente, si os gusta el true crime o el misterio, que también tocaré temas de misterio. Suscribirse es totalmente gratis, darle like a mí me ayudáis un montón. Y si hacéis algún comentario, pues os lo agradezco aún más, porque para TikTok, o sea, para YouTube, eso es súper importante. Y no sé qué le pasa a YouTube, que me está quitando suscriptores. No, yo creo que es algo de la página, que realmente no son reales. Pero, nada, pediros ayuda otra vez para que yo pueda seguir creciendo y pueda seguir adelante con los proyectos que tengo y cambiar un poco el estilo de mis vídeos. O sea, la temática va a ser la misma, pero sí que me gustaría crear otro ambiente distinto para no ser la típica youtuber delante así. Pues, quiero crear otros ambientes, pero bueno, eso con el tiempo. Ahora mismo no se puede, pues en algún día sí llego a monetizar, lo podré hacer como a mí me gusta, pero por ahora es lo que hay. Entonces os pido todo el apoyo del mundo, por favor, y nada. Hoy tengo un caso súper fuerte, un caso mundialmente conocido, porque quizás sea uno de los asesinos en serie más cruentos de la historia mundial. Os traigo el caso de Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de perdón, porque lo mío no es en inglés, aunque sí que estoy en inglés, pero Will Water. Y la verdad es que es un caso súper difícil de contar y la verdad es que es un caso duro, bastante duro, ya que una persona sienta esas necesidades, ¿no? Ahora os pondré en contexto. Bueno, pues nada, espero que todos estéis bien, gracias por estar ahí otra vez, os lo agradezco con todo mi corazón, de verdad. Y nada, voy a empezar con el vídeo, con la narración. Nada, espero que os guste mucho y como la mayoría que siguen este true crime ya lo conocéis, pues simplemente os lo voy a contar a mi manera, que es mi manera particular, y nada más. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Nada, os cuento. Jeffrey Dahmer nació en Estados Unidos, cometió el asesinato de 17 hombres, aparte de los descuartizó, realizó canibalismo con ellos y la historia es bastante complicada. Nació en el año 1960, con lo cual sería joven, pero un compañero en prisión en el año 1994, pues de una paliza, pues lo mató. No me extraña, porque la verdad es que el personaje tenía tela, pero bueno. Se cree que, bueno, por lo que él tiene muchas entrevistas y hay mucha documentación sobre este chico, se cree que ya de bebé él sufrió una desatención total por parte de sus padres. Sabéis que la mayoría de los asesinos, en serie sobre todo, tienen una infancia difícil detrás y una desatención por parte de su familia, familias desestructuradas, maltratos. Bueno, pues este es uno más.
No sé por qué la mente en esos casos juega estas malas pasadas, pero realmente es muy duro, ¿no? Que tu infancia marque tu destino, ¿no? Porque al final todo lo que tú vives en tu infancia te hace ser como eres, ¿no? Y en este caso, pues a Jeffrey le jugó una bastante mala pasada y tuvo una vida pues bastante complicada. Y pena de los 17 personas que mató, lógicamente, ante todo, ¿sabes? Pero bueno, sí que creo que somos víctimas también a veces pues de lo que nos toca en la vida, que es una opinión. Vale, deciros que su madre era una persona hipocondríaca, muy depresiva, que no le prestaba atención a Jeffrey como debería. Ella estaba siempre ausente. Jeffrey como que se creía un poco solo porque su madre siempre estaba enferma y su padre, pues lógicamente tenía que trabajar y no podía prestarle la atención a su hijo que quisiera, ¿no? Él recuerda, en diversas entrevistas, recuerda que sus padres siempre tenían muchísimas discusiones, que era muy difícil la convivencia en casa con ellos, vamos, que no tenía un ambiente familiar favorable para la educación del niño, ¿no? Se dice que Jeffrey fue una persona súper sociable, un niño súper agradable, hasta los 10 años de edad. Era un niño muy sociable, muy alegre, pero en ese momento pues todo cambió. Todo cambió por diversas enfermedades que tuvo y aparte, pues bueno, también tuvo un hermano pequeño que se llamaba David, le puso él el nombre. Deciros que Jeffrey ya desde pequeño, algo típico también en todos los criminales, bueno, Jeffrey ya a la edad de 4 años, como los múltiples asesinos en serie, la verdad es bastante habitual, tenía fascinación por los animales muertos. Se pasaba horas recogiendo con una bolsa de basura todos los animales que había en las carreteras, los animales que estaban atropellados o los que habían matado a otro animal. Bueno, él tenía fascinación, entonces se los llevaba para casa, los abría, quería saber lo que había dentro. Esto creo que es bastante habitual en casi todos los asesinos en serie. Suelen empezar siempre con animales. En 1975 incluso coge un perro, lo decapita y pone la cabeza en un palo, ¿no? Con lo cual lo avisa a sus amigos de que se lo había encontrado, pues como para darse la importancia, mira lo que he encontrado. Pero realmente había sido Jeffrey el causante de este hecho, ¿no? A los 14 años Jeffrey empieza a beber incluso en el colegio. Empieza con cerveza, pero luego ya lleva whisky. Todo esto, pues lógicamente, hacía que Jeffrey pues no fuera visto como un compañero más, sino como, bueno, hacía que lo marginara un poco. Él a la vez pues hacía de payaso en el grupo, sus compañeros se reían de él hacía muchas payasadas, llegó incluso a conseguir que el presidente en aquel momento los viera, o sea, le dijo a sus compañeros, yo voy a conseguir que el presidente de los Estados Unidos los vea. Y él se fue a una cabina y en 2 horas consiguió, no sé, no puedo decir si es el presidente de los Estados Unidos o el de la, bueno, sabéis que en Estados Unidos hay varios, todos por estados, ¿no? O el presidente del estado en sí. Pero él en 2 horas consiguió que todo el colegio fuera a ver a este presidente, o sea, algo increíble. O sea, imaginaros cómo era. Aparte, Jeffrey tenía pues unas virtudes, que era un chico muy guapo, un chico muy agradable a la vista, que que se llevaba muy bien a la gente a su terreno, que sabía tratar muy bien a la gente, era una persona muy agradable y eso hacía que, claro,
la gente pues le quisiera, a pesar del alcoholismo que sufría ya desde aquella edad, ¿no? A la edad cuando empezó la pubertad, Jeffrey se dio cuenta de que su orientación sexual pues era hacia los hombres, que realmente lo que le atraía eran los hombres. Esto en su momento no produjo ningún problema porque sus padres realmente siempre le apoyaron en su condición sexual y a pesar de ser hace, pues imaginaros, tendría 16 años, pues hace muchos años, desde el 60 pues serían el 74 más o menos. En aquellos tiempos eso pues no era bien visto, sin embargo, él sí que tuvo el apoyo de sus padres. Sus padres le apoyaron en todo momento su condición sexual y bueno, la verdad es que en eso tuvo muchísima suerte, ¿no? El problema, que Jeffrey, su sueño era tener relaciones sexuales con seres inertes, con hombres que no se movieran. O sea, que él pudiera dominarlos y hacer lo que le diera la gana. Tenía relaciones íntimas con ellos, ¿no? Era su fantasía. En 1977, pues sus padres, pues después de una convivencia muy difícil, deciden divorciarse. Esto causó en Jeffrey una herida profunda porque él llevó muy mal el divorcio de sus padres. Su padre en principio se fue a vivir a un motel, bueno, no sé exactamente, un tipo de hotel de estos que tienen apartamentos en Estados Unidos, son bastante frecuentes, y su madre se quedó con su hermano y con Jeffrey en principio, pero al cabo de poco tiempo pues su madre decidió irse con su hermano, y irse ella con David a casa de unos familiares a vivir, con lo cual Jeffrey se quedó totalmente solo en casa. En ese momento, en 1978, Jeffrey ya vivía solo, con lo cual cometió su primer crimen. Su primer crimen lo cometió con un chico, era un chico autoestopista, que lo encontró en la carretera. Jeffrey le invitó a tomarse unas copas y unas cervezas en casa. Este chico, pues bueno, pues como Jeffrey tenía una apariencia muy buena, era un chico muy guapo y muy agradable, pues este chico pues confió en él y se fue con él para su casa. Bueno, después de llevarse a este chico a su casa, pues estuvieron varias horas bebiendo, riendo, pues lo normal, y se dio cuenta que este chico pues hablaba de mujeres y que realmente su orientación sexual pues no era hacia hombres, ¿no? Esto a Jeffrey le causaba mucha desilusión, ¿no? Porque el chico realmente le gustaba. Él tenía un patrón muy claro de los chicos que le gustaban, eran esbeltos, pues delgados, musculados, pues tenía, bueno, pues este chico cumplía justo los prototipos que le gustaban a Jeffrey, ¿no? Él, como vio que este chico se quería ir y Jeffrey no quería en ningún momento que se fuera, pues lo que hizo fue darle con una mancuerna en la cabeza y después estrangularlo, con lo cual pues ocasionó la muerte del chico. Y Jeffrey en ese momento pues tuvo un desahogo íntimo encima del cadáver de este chico y cumplió pues la forma que tenía él de desarrollar sus instintos, ¿no? Una vez que este chico se murió, Jeffrey lo descuartizó y se enterró todos los restos en el jardín trasero de su casa. Hizo un hoyo y los enterró allí. Pero la cabeza se la quedó. Intentó conservarla, pues le metió una mezcla de lejía, bueno, con varios productos para que la cabeza se conservara. Él utilizó esta cabeza para sus desahogos íntimos hasta que ese cráneo, lógicamente, pues se pudrió y tuvo que deshacerse de él. Bueno, esta fue su primera experiencia y su primer asesinato, como él veía sus relaciones íntimas, ¿no? Bueno, poco después pues, su padre volvió a casa y se dio cuenta que Jeffrey estaba solo, con lo cual decidió pues
hacerse cargo de su hijo, ¿no? Se dio cuenta que Jeffrey bebía muchísimo, que tenía la habitación llena de alcohol, que, bueno, pues que estaba hecho un desastre, ¿no? Entonces su padre pues se fue a vivir con él y él y su prometida se fueron a vivir con Jeffrey, y en ese momento el padre le dijo: tienes que hacer algo de tu vida, ¿sabes? O sea, no puedes estar solo bebiendo alcohol. Entonces, bueno, pues apoyado por su padre, pues decidió irse a la universidad. Irse a la universidad y hacer la carrera de negocios. Pues supongo que será como empresas aquí. Esto fue un desastre, porque Jeffrey se dedicaba a beber, no era clases. Entonces, pues al final, pues fue un fracaso total, con lo que Jeffrey, pues nada, volvió a casa. Su padre, como ya no sabía qué hacer con él por su problema con el alcohol, pues decidió convencer a su hijo de que se fuera para el ejército. Jeffrey en su momento pues aceptó. Fue quizás una de las mejores épocas de Jeffrey, de su vida, porque él llegó al ejército y se ocupó de ser médico militar, algo que a él le encantaba y donde él se sentía súper integrado. Por encima aprendió muchísimo de anatomía, porque claro, era a lo que se dedicaba, y más en el ejército, que bueno, pues eso, en las guerras y estas cosas, pues se ven muchas cosas, y él aprendió muchísimo de anatomía, cosa que después le sirvió también pues para cometer el resto de sus crímenes, ¿no? Jeffrey estuvo 4 años en el ejército, 4 años en los que él realmente estuvo súper bien y fue feliz. El problema fue que volvió al alcohol, o sea, el alcohol hizo que al final pues el ejército pues no lo quisiera, hizo que el ejército lo despidiera. Entonces él en ese momento, como no se atrevía a volver a casa por lo que su padre le diría, la reprimenda y tal, bueno, pues se fue él solo pues a recorrerse así varios sitios, pero bueno, acabó volviendo a casa y enfrentándose a su padre. Y el padre, como ya no sabía qué hacer con él, toma la decisión de que Jeffrey se fuera a vivir con su abuela. La abuela para Jeffrey era la persona que él más respetaba. Entonces su padre pensó que podría ser una solución a sus problemas de alcohol y a que Jeffrey encaminara su vida un poco, ¿no? Gracias al respeto que le tenía su abuela. Bueno, pues nada, Jeffrey se va a vivir con su abuela. En principio Jeffrey se comporta de maravilla con su abuela, la acompaña a la iglesia, le hace... se porta súper bien, le ayuda en las tareas, o sea, tiene un comportamiento ejemplar con su abuela. En ese momento Jeffrey pues se echa 2 años en el paro sin trabajar, pero lo que tenía Jeffrey es que empezó a frecuentar por las casas de baños. Las casas de baños, pues no sé exactamente lo que son en Estados Unidos, pero era donde mantenían relaciones íntimas los hombres. Los hombres o las mujeres, tampoco lo tengo muy claro, pero bueno, era para eso. Él en esa casa de baños se dio cuenta que como él quería hacer que sus parejas fueran íntimamente inactivas, que lo que quería era dominar y que la persona no se moviera, pues lo que hacía era sedarlo. O sea, le daba medicación para que sus parejas estuvieran sedadas y no tener que... O sea, y que ellos no se movieran. Esta práctica le sirvió durante un tiempo, pero en la casa de baño se dieron de cuenta de lo que estaba pasando, porque claro, al final esa gente despertaba y sabía que algo había pasado, y al final pues lo descubrieron, ¿no? Con lo cual Jeffrey tuvo que dejar de ir allí para mantener relaciones, y lo que hacía después era irse pues a bares de ambiente y hacer lo mismo, intentar con drogas y alcohol que sus parejas se durmieran, y entonces él disfrutaba realmente de ese momento íntimo con ellos, ¿no? Él sigue con sus prácticas, pero decide que
quiere mantener a esas personas con él. Entonces, hasta en 3 ocasiones, Jeffrey se lleva a 3 de sus parejas a la casa de su abuela, ocasionándoles la muerte, casi siempre por estrangulamiento, y descuartizando sus cadáveres para deshacerse de ellos, aunque siempre mantuvo partes del cuerpo para satisfacer sus necesidades íntimas. Todo esto hizo que la abuela se enfadara, porque dijo, a ver, vienes todos los días, borracho, te traes cada día un hombre, no hay quien aguante el olor en el sótano. Entonces le dijo, Jeffrey, te tienes que ir, o sea, yo en casa no te quiero. Vale, esto hizo que Jeffrey, pues nada, se buscara un apartamento. Él en aquel momento pues tenía un trabajillo y se buscó un apartamento pues en una zona ya como unos suburbios así, bueno, una zona como criminal, ¿no? Para pasar más desapercibido. Jeffrey durante todo ese tiempo llegó a mantener relaciones con, bueno, se llevaba a los hombres a su casa y llegó a matar hasta 12 personas todo el tiempo que él estuvo en ese apartamento. Lo que hacía era sedarlos y acabar estrangulándolos y matándolos, ¿no? Lo que hacía era cocer pues sus cabezas para que se mantuvieran más tiempo. Bueno, pues hacía múltiples técnicas, ¿no? Los descuartizaba y luego se deshacía de él pues como podía, ¿no? Cuando las cabezas las tenía en ácido, o sea, partes del cuerpo las tenía en ácido, y después las tiraba por el retrete. Entonces, bueno, pues al final también todo eso pues producía olores y demás en el vecindario. Pero todo fue bien, o sea, todo bien, mal, claro, lógicamente, pero él siguió haciendo sus prácticas sexuales normales, pero la última víctima se le escapó. Se le escapó y este chico pues se fue directamente a la policía a denunciar. En ese momento se abre una investigación. Se abre una investigación y llegan al apartamento de Jeffrey. Cuando llegan al apartamento de Jeffrey, los policías alucinaban por lo que allí se encontraron. En la nevera había una cabeza. Y en el congelador había un corazón y unos genitales. Por diversas partes de la casa había trozos de personas. Aparte encontraron un bidón de 250 litros de ácido, donde había 3 torsos humanos, aparte de otros miembros corporales, pues en el ácido deshaciéndose. Aquello, pues en aquel momento, pues imaginaros, encontrarte todo eso. Pues nada, Jeffrey fue detenido, fue estudiado psicológicamente, pero realmente no se llegó a ninguna conclusión de que él tuviera una enfermedad mental real, aunque sí que se marcaron pues como trastornos de personalidad, bueno, diversos posibles causas, pero al final se descartó que realmente tuviera una enfermedad mental. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas por cometer todos estos actos delictivos, o sea, delictivos no, macabros, no sé, lo peor de lo peor. Y ya cuando está detenido fue una persona muy entrevistada, porque realmente su caso era muy extraño, y llegó a decir que se comía los bíceps de sus víctimas. O sea, qué fuerte, ¿no? Se los comía, los descuartizaba, etc. Bueno, él fue recluido en la cárcel a cadena perpetua, pero en el año 1994 uno de sus compañeros de prisión pues hizo que lo mató de una paliza
con lo cual pues Jeffrey se murió bastante joven, porque del 60 al 94, pues imaginaos, 34 años, o sea, súper joven. Pero bueno, y ese fue el final de Jeffrey. Luego fue incinerado y entregado a sus familiares. Es un caso súper difícil, es un caso muy estudiado científicamente, porque realmente que una persona sea capaz de hacer algo así con tanta gente es algo, no sé, que llama mucha atención. Yo como estudiante de psicología, pues a mí también me llama muchísimo la atención esa mente que tendría para llegar a realizar esos actos. Pero bueno, existen personas así en el mundo, por desgracia, y nada, os he contado muchas cosas que yo sé, porque he estudiado mucho este caso, porque me llama muchísimo la atención, y nada, espero que os haya gustado mucho el caso. Hasta aquí mi relato de hoy. Os agradezco muchísimo por escucharme, sois maravillosos y nada, espero la semana que viene con el siguiente caso. Espero que os haya gustado. Un beso enorme. Gracias, familia.